tardes. En primer lugar, daros la bienvenida y agradeceros vuestra presencia en este acto. Creo que esta tarde vamos a tener un retrato de la historia de Toló, de un tolito, gracias al estudio que ha hecho Diego Javier Sánchez, un experto en la enología de la Sierra de las Nieves y estudioso de la misma. La persona que nos acompaña tiene diferentes trabajos, esto siempre todo sobre la Sierra de las Nieves, como una jornada agroecológica que hizo en Monda, el viñedo y el oficio de viñador también, que fue un desarrollo que hizo en Junquera. Tiene unos estudios hechos sobre el arca de la memoria, que son los oficios como molinero, pastor y cabrero de la Sierra de las Nieves. Aparte tiene otro estudio, otro ensayo hecho del patrimonio histórico-cultural en la Sierra de las Nieves, una oportunidad para el turismo, donde también toca el tema que lo que el turismo significaría y puede significar para la Sierra de las Nieves, tanto ahora como cuando sea un parque nacional, y la magia del Pinzapar, que es otro de los ensayos que también tiene realizado. Hoy nos trae una historia y un trabajo que espero que a todos nos haga recordar y nos guste, ¿no? Al mismo tiempo que nos enseñe lo que fue la historia de este tolito. Yo sin más darle las gracias por tu colaboración y por tu presencia hoy aquí y que nos empape con este retazo de la historia, y sin más dejo a Pilar que siga. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros en primer lugar lo que queremos dar las gracias es a Rafi, la bibliotecaria, que incluso ha tenido que cambiar actividades para que podamos hacer aquí en la biblioteca esta conferencia. En primer lugar, dar las gracias a ella y, como no, y grande a Diego, por supuesto. Dentro de las actividades organizadas por el 25 aniversario del Museo de Arte y Tradiciones Populares, contamos con esta conferencia sobre Frasco Mínguez. Diego Javier Sánchez Guerra, que es como se llama este muchacho, que es un mondeño de aquí de la zona, un enamorado de la comarca, cuya labor es investigar todas las partes de nuestra comarca. No solo se limita a Monda, que es su pueblo, sino todos los pueblos de la Sierra de las Nieves. Algunas de sus publicaciones de la Sierra de las Nieves, conocida la historia, el patrimonio, la cultura, los moriscos en la Sierra de las Nieves, la historia de un genocidio cultural, y de Francisco Domínguez Fernández, este toloseño con billetes de ida y vuelta al infierno. Es un riguroso estudio sobre la vida de este toloseño, nacido en 1912 y cuya trayectoria en la vida es heroica a la vez que curiosa. Fue un superviviente de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Diego ha indagado en la vida de este hombre en archivos españoles y franceses hasta completar el relato de un hombre que se marchó huyendo de una guerra y se encontró con otra. Y cuando nos habló del trabajo que estaba realizando, nos pareció una excelente idea el que pudiésemos contar a los tolitos la desconocida historia de este hombre. Tanto la Asociación Cultural Fogarra como el Ayuntamiento hemos puesto a disposición de este investigador para poder llevar a buen puerto esta conferencia aquí hoy. Desde esta breve introducción os dejo con Diego, suyo es el trabajo y suya es toda la información y todo lo que nos va a exponer. Muchas gracias, Diego. Gracias a Bartolomé, el alcalde, gracias a Pili, a Ana y a Amparo, que no ha podido estar esta tarde, por haberme invitado, porque para mí es una oportunidad haberme invitado a poder venir aquí a hablar de Frasco Mínguez, que muchos de ustedes lo conocen o lo conocieron mucho mejor que yo. Muchas gracias también por su presencia, una tarde de junio tan calurosa, y especialmente a algunos de los familiares de Francisco, que me constan que están presentes. Y quiero dar las gracias también a varias personas, porque este es un trabajo que yo no he hecho solo. He pedido ayuda a muchos archivos, a muchas personas que conocían a personas que conocían a Francisco, o me han ayudado otras personas que tenían acceso a archivos en Francia, por ejemplo, a los que yo no tenía. Y entre ellos están, por ejemplo, Francisco Lara, que me ha puesto en contacto con mucha gente de aquí de Tolós, que conocía a Frasco Mínguez o que conocía a su familia, a Carmen López, porque me ha regalado la memoria de su padre, a Francisco Elena y a su esposa, Rafaela Vera, que está aquí presente,
porque me recibieron en su casa, me regalaron sus recuerdos, sus emociones y me mostraron algunas de las fotos que conservan como era un paño de Francisco y de su etapa como deportado. A María Victoria Elena también, depositaria de la memoria de su madre, un íntimo amigo de Francisco, por compartirla conmigo, y a Nica Rivero especialmente porque ella se ha interesado mucho por el tema, me ha aportado un montón de documentación procedente de archivos franceses, artículos, libros y especialmente un documento que obra en el archivo de víctimas de conflictos contemporáneos, que es el archivo de deportados de Francisco, que está en Francia. Es el documento más completo de su estancia en los campos de concentración y en los campos de deportados y en los campos franceses durante su exilio forzoso. Hoy vamos a hablar, decía al principio a algunos de los presentes que llegaron inicialmente, vamos a hablar de Francisco, de su vida, de su historia, de su trayectoria como deportado. Nos vamos a ceñir a esa época. Pero vamos a hablar desde una perspectiva en la que hemos combinado dos elementos, la memoria y la documentación archivística. Francisco nunca escribió sus memorias ni habló demasiado sobre su experiencia en Mauthausen y en los campos de concentración. Por eso, de él directamente o a través de su familia no podemos tener muchos datos de su experiencia. Sin embargo, hay un montón de archivos, un montón de registros, donde hay mínimas noticias suyas, pero que nos ayudan a componer el complicado puzzle que supone su vida. La huella de Francisco la encontramos desde 1937 al año 45 por múltiples lugares de Europa y de España. Francisco era hijo de jornalero, hijo de trabajador de la tierra. Su padre se llamaba Francisco, como él, heredó el nombre de su padre, heredó el oficio también. Su madre se llamaba Isabel. Él huyó de España, no se sabe exactamente muy bien por qué concretamente, huyó por la guerra civil, evidentemente, pero no hay en ningún archivo español ninguna causa abierta contra él, así que huyó por miedo a las represalias, ¿se entiende? Por eso pongo en punto suspensivo ese recorrido, esa huella que parte desde Toló hasta la ciudad, hasta la población francesa de Argelès-sur-Mer. De 1937 a 1939 en España, desde que salió huyendo de Toló, cuando llegaban las tropas franquistas, por Ronda, hasta que llegó en 1939 al paso fronterizo francés, no sabemos nada. La familia no conserva memoria, por lo menos la familia que he entrevistado no conserva la memoria de qué fue de él. Posible que huyera a Málaga, tuviera que huir a Almería por la carretera de Almería, en aquel sangriento episodio que fue la huida de la carretera de Málaga, es posible que fuera a Valencia, finalmente a Barcelona. Pero el caso es que su nombre empieza a aflorar en los archivos franceses en febrero de 1939 en el campo de Argelès-sur-Mer. Otro de los puntos donde encontramos su huella es en Gus, otro de los campos que ahora iremos viendo punto por punto de qué se trataban y qué tipo de instalaciones o qué tipo de infraestructura era. Lo volvemos a encontrar al sur de París, en Nevers, que fue donde lo detuvieron los alemanes. Luego lo encontramos, otro de sus pasos, otra de sus huellas, cerca de Múnich, en un estalag, en un campo de prisioneros de guerra en Alemania, y en un segundo campo de prisioneros a donde fue trasladado, que es Trier, la actual ciudad de Treverich, y de ahí ya en el año 41 trasladado a Mauthausen y Gusen, donde pasó la mayor parte de su deportación. Él nació en la calle San Cristóbal. San Cristóbal es el patrón de los viajeros. Algo se tuvo que conjurar en el universo como para hacerlo coincidir. Hemos dicho que Francisco atravesó el paso de los Pirineos y llegó a Francia. Allí acabó en un campo de refugiados francés, en Argelès-sur-Mer. Pero ¿de qué huía Francisco? ¿De qué huían 450.000 españoles? Huían del colapso total de la República y del final de la Guerra Civil. Había ganado Franco, habían ganado los nacionalistas y estaban ejerciendo una represión muy fuerte sobre la población civil. Entonces mucha gente, por miedo a sufrir esa misma represión, decidieron huir de Francia. Francia en aquellos momentos no se esperaba tal avalancha de personas, tal avalancha de criaturas, de migrados forzosos, y no tuvo medios materiales ni humanos de poder contenerla. Francisco era una de esas 450.000 personas
que atravesaron los Pirineos en unas condiciones extremas y prácticamente con lo opuesto. En una fecha, febrero, en la que hace muchísimo frío en el Pirineo, en la que hace muchísimo frío en Francia, de hecho en el campo de Argelès-sur-Mer, que está al lado del mar, en esas fechas estuvo nevando. Y los deportados, los refugiados, no tenían apenas ni alimentos, ni tenían apenas mantas, ni recursos. Ese documento que ven ustedes a la derecha, hay una línea marcada en rojo, está en francés, y pone: entró en Francia el 12 de febrero de 1939. Ese es uno de los documentos que se conservan en el archivo de víctimas de conflictos contemporáneos, que hace referencia a la entrada de Francisco en Francia. Uno de los pocos documentos, porque he buscado en Francia, en varios archivos y varias asociaciones que tienen archivos. He buscado en Austria, en el archivo de Mauthausen y Busen, que sí me han proporcionado una mínima información. En Alemania, en el ITS, que también tenían una mínima información, pero luego buscaba en Estados Unidos y en otros lugares y apenas tenían nada, o simple y llanamente su nombre y el número de deportados, y poco más. Pero ahora complicado porque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, más de 50 millones de víctimas, unos movimientos de población enormes, una destrucción de documentación de países y de ciudades también ingente, y no es posible que se conserve toda la información de los números. Es muy complicado. Hoy en día con Facebook, con Twitter, con el GPS que tenemos en el teléfono estamos controlados por todos lados. Antes era más complicado. Hoy dejamos una huella que se puede seguir durante años y décadas. Antes no. Pues como les decía, esos 450.000 españoles, entre los que se encontraban Frasco Mínguez, fueron trasladados a una serie de campos de refugiados, no campos de concentración, como los que tenían los nazis, pero eran campos de refugiados que inicialmente se ubicaron en lo que es la costa mediterránea francesa. Se ubicaron ahí porque los franceses lo único que hicieron es montar un montón de vallados de alambre de espino, rodear bahías y playas enteras y meter ahí a los españoles, que inicialmente no tenían ni agua, ni baño, ni cabaña, ni suministro médico, ni alimentos, estaban durmiendo a raso. Francisco, después de estar un tiempo en Argelès-sur-Mer, mes y algo, no se sabe exactamente la fecha, acabó en otro campo de refugiados, en Gurs, del que pasaremos a hablar en un minuto. Esto era Argelès-sur-Mer al inicio, y otros campos de refugiados españoles. Una porción de playa al lado del mar, rodeado de alambres de espino, vigilado y controlado por guardias para que la gente no saliera, y le daban una gaza de pan a lo mejor a cada 20 personas. El agua la tenían que sacar de allí haciendo pozos prácticamente artificiales muy básicos. Las necesidades, como ven en esta foto, las tenían que hacer al lado del mar, ahí hacían sus necesidades, se lavaban al lado del agua. Unas condiciones higiénicas inhumanas, que se llevó por delante la vida de miles y miles de personas. 15 o 20.000 españoles que estaban en los campos de refugiados acabaron muriendo de tifus, de disentería, de un montón de enfermedades. Inicialmente tampoco tenían ni cabañas, ni barracones, ni nada, con lo que la gente que lleva allí, pues con las cañas, con las mantas, con lo que pudieron, se estuvieron apañando unas tiendas de campaña muy rústicas, muy rudimentarias. Aquí la ven hechas de material vegetal, de tela, con lo básico. La gente durmiendo en el suelo. El Estado francés no tenía medios para darle cobertura a esa avalancha humana tan grande. Además tampoco quería dar o proporcionar todos los medios. El Estado francés quería que los españoles volvieran a España, no los querían tener en sus fronteras, porque no eran capaces de mantenerlo. Entonces, las medicinas eran escasas, los alimentos eran escasos, el trato era malo, para así aburrir a la gente y que optara por volver a España. A los pocos meses, más de 200.000 españoles volvieron, porque no se esperaban ese trato del país de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad, y acabaron volviendo a sus casas pensando también que si no habían cometido ningún delito, si no tenían ningún compromiso político, pues no les iba a pasar absolutamente nada. Bush, que como enseñaba en la otra imagen, en esta imagen está en el otro extremo de Francia, en la otra costa, en la costa atlántica, en una zona muchísimo más húmeda, llovía más, se enfangaba mucho el terreno. El campo de Gurs, que es este, estaba dividido en barracones. Los barracones estaban dentro del islote, y en cada islote a lo mejor había 3, 4, 5, 6 barracones donde
En unos metían agricultores, en otros tenían a presos de los brigadistas internacionales que habían combatido en la guerra de España, en la guerra civil española, tenían aviadores, tenían guerrilleros vascos y no permitían que capilarizaran, que se relacionaran unos con otros. Eran casi unos prisioneros, por no decir unos prisioneros. A pesar del aspecto más resistente del campo, esto lo levantaron en 30 o 40 días, lo hicieron los franceses a marcha forzada. Y eran unas barracas en las que apenas había servicio, apenas había cocina, el agua la cortaban y estaba funcionando 3 o 4 horas al día, con lo cual la higiene era escasísima, la alimentación era muy baja también, las condiciones de los barracones eran muy malas porque estaban hechos de una madera muy mala, cada vez que llovía se humedecía, hacía mucho frío, no tenían calefacción. Lo pasaron muy mal, lo pasaron los españoles, en estos campos lo pasaron francamente mal. No solamente en Gurs hubo españoles, cuando los alemanes invadieron Francia, a Gurs lo utilizaron para confinar judíos que luego mandaban a otros puntos de Europa y les aplicaba la solución final, los asesinaban. Aquí hay un grupo de niños que pueden ustedes ver, que son niños judíos que acabaron recalando en el campo de Gurs. Después, cuando los alemanes perdieron la guerra, cuando los franceses recuperaron Francia, en gran parte con ayuda de los españoles, de los aliados, de los ingleses, a los alemanes y a los colaboracionistas de los alemanes los confinaron en Gurs. Les dieron, entre comillas, algo de su medicina. Bueno, Francisco estuvo en Gurs hasta diciembre de 1939 más o menos. Las fuentes no son claras, porque en algunos documentos te hablan de septiembre, otros de diciembre. Muchas veces se cometen fallos al transcribir o al traducir de otro idioma o en la pronunciación, y el caso es que a finales de 1939 Francisco ya no estaba en Gurs. Francisco estaba en una compañía de trabajadores extranjeros, o una compañía de trabajadores españoles, como se solía conocer. ¿Esto qué? Esto es lo siguiente. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, Francia le declaró la guerra. Inglaterra le declaró la guerra también, Alemania. Los franceses se rearmaron y mandaron a sus soldados a las fronteras para tratar de impedir una invasión alemana. ¿Qué es lo que pasaba con los españoles? No los podían tener en retaguardia comiendo poco, mal y sin hacer, entre comillas, nada, porque realmente estaban haciendo algunos trabajos, pero no lo que querían, a lo que querían destinarlo el Estado francés. Entonces les obligaron o a volver a España, a meterse en el ejército francés para combatir con los franceses, que fue la opción que eligieron menos españoles, fue la opción que eligieron los guerrilleros o los combatientes de la República, pero la mayoría, y entre ellos Francisco, optaron por integrarse en una compañía de trabajadores españoles, en una compañía de trabajadores extranjeros. Él se incorporó a la número 147, Ox et Forest, agua y bosque. Esas compañías eran compañías teóricamente militarizadas y prestaban servicio, debían prestar servicio exclusivo al ejército francés, haciendo trincheras, arreglando carreteras, levantando castillos, fortificaciones para prevenir la invasión de los alemanes. Pero realmente, además de esos trabajos, realizaron otros trabajos, realizaron trabajos agrícolas, trabajaron en minas, hicieron canalizaciones de agua, repoblaciones, hicieron una variedad de trabajo enorme. Y seguramente Francisco estuvo en Francia haciendo repoblaciones o haciendo trabajos de canalización de agua. Bueno, si han visto ustedes películas de la Segunda Guerra Mundial, sabrán que los alemanes tardaron 4 o 5 semanas en invadir Francia. Tardaron muy poquito tiempo. Tomaron Francia en un espacio muy corto de tiempo. Tenían una superioridad tecnológica armamentística muchísimo mayor. Los franceses no estaban tan prevenidos ni tan organizados como los alemanes y digamos que se lo merendaron en muy poquito tiempo. ¿Qué es lo que pasa a partir de que los alemanes invaden Francia? Pues que miles y miles y miles de prisioneros de guerra franceses, miles y miles de soldados franceses y oficiales son detenidos y llevados a campos de prisioneros. Y con ellos
los españoles que estaban integrados en el ejército francés y con ellos también los españoles, la mayoría de los españoles que estaban integrados en las compañías de trabajadores extranjeros. Esa es la suerte que corrieron. Se los llevaron directamente a campos de prisioneros en suelo alemán. Aquí a la derecha, abajo a la derecha, pueden ver el documento donde se recoge el lugar que fue detenido, aprisionado Francisco, junto con el resto de sus compañeros de las 147 compañías de trabajadores españoles. El 18 de junio de 1940, pero en otros documentos aparece el 16 de junio, en otros documentos aparece el 20, en fin, junio de 1940. El ejército alemán lo detuvo y se encontraba en las 147 compañías de trabajadores. Tenía dos compañeros, Hilario Moreno y Juan Sánchez, y comentaba que el resto de sus compañeros murieron en Gusen, en un subcampo de concentración de Mauthausen que hablaremos dentro de unos minutos, porque fue allí donde pasó la mayor parte de su cautiverio. Esta es la red, no sé si se ve claro, estas cartelas en amarillo con las letras en rojo, todos son campos de prisioneros militares, de carácter militar, que tenían los alemanes en territorio alemán. Ahí es donde iban a parar los combatientes franceses, españoles, ingleses, norteamericanos que iban deteniendo. Francisco estuvo en el Stalag 7A de Moscú y en el Stalag 12D de Trier. Stalag significa Stammlager, campo de prisioneros, en alemán. Lo que pasa es que se le conoce por Stalag. Y bueno, allí la situación de privación de libertad, de humillaciones, de hambre, pues fue un poco la continuación de lo que habían estado sufriendo los españoles y Francisco en Francia, solo que el ejército alemán, más o menos, en los campos de prisioneros de guerra, de los prisioneros militares, respetaba la Convención de Ginebra y procuraba alimentarlos, que tuvieran una mínima higiene y que tuvieran unas mínimas condiciones de existencia. Pero no nos engañemos, seguían siendo presos de los alemanes, seguían privados de libertad, no tenían ningún derecho y podían hacer con ellos lo que les diera la gana. Cuando llegaban a cada uno de los campos de prisioneros, cogían al prisionero, le daban un número de registro, le asignaban un número, tomaban su nombre, sus datos de nacimiento, su procedencia y su profesión. Y les asignaban, bueno, les daban una plaquita con su número que tenían que llevar obligatoriamente para estar identificados. Este de aquí de arriba es una antigua foto del Stalag de Moscú. Estos campos de prisioneros de guerra, pues la mayoría prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial fueron destruidos. Algunos se conservan como centros de interpretación, pero solamente parcialmente. Y este de aquí abajo es el de Trier. Por aquí pasaron muchos españoles, por aquí pasaron también otros vecinos de Sierra de las Nieves, porque eso no lo he dicho al inicio. De Sierra de las Nieves, de la comarca a la que pertenece Toló, hubo 9 prisioneros en Mauthausen y Gusen, y el único superviviente fue Francisco. Hubieron 2 hermanos de Stade, un vecino de Ojén, 2 vecinos de Guaro, un vecino de Casaramonera y 2 vecinos de Junquera. Todos murieron, la mayoría no aguantó ni siquiera un año en los campos de concentración. Creo que el de Casaramonera, Diego Cantarero Ballestero, aguantó 13 meses, pero el resto muy poquito tiempo, porque las condiciones eran infames. Bueno, los alemanes no solamente tenían campos de prisioneros de guerra, tenían también campos de concentración y campos de exterminio. Los campos de prisioneros de guerra hemos dicho que estaban destinados a los militares. Los campos de concentración y los de exterminio estaban destinados a civiles, que ellos que se querían o reeducar, entre comillas, o quitarle el medio. ¿Qué es lo que ocurre para que estos prisioneros españoles que estaban integrados más o menos en el ejército francés o eran compañías de trabajadores de cierto carácter militar, qué pasó para que de los campos de prisioneros de guerra fueran a pasar a campos de concentración y en algunos casos incluso a campos de exterminio? Pues pasó lo siguiente: el Estado alemán se puso en contacto con el Estado español, con el que se llevaba bastante bien. En aquella época estaba Hitler por un lado, Franco en España, Mussolini en Italia. Eran tres jefes de Estado que estaban en la misma onda ideológica y que tenían muy buenas relaciones.
El Estado alemán en varias ocasiones se puso en contacto con el Estado español y le dijo, oye, mira, que tenemos aquí unos prisioneros de guerra españoles, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los queréis o no los queréis? El Estado español no respondió. En una reunión que tuvo uno de los ministros más importantes del gabinete de Franco, Ramón Serrano Suñer, que era su cuñado, con Hitler y con todos los gerifaltes nazis, en agosto de 1940 se decidió que esos españoles pasaran a campos de concentración, porque en España no los querían. Como eran republicanos, muchos eran políticos de izquierda, se habían comprometido con la República, muchos también eran soldados del antiguo ejército de la República, pues la España de Franco no los quería. Así que lo trasladaron a Mauthausen a la mayoría, y a otros españoles acabaron en otros campos de concentración, como Dachau, pero la mayor parte fue para Mauthausen. De los campos de prisioneros a Mauthausen no los llevaban en unidades, los llevaban en unas condiciones infrahumanas, los llevaban en vagones de ganado, iban amontonando a los deportados políticos, porque ya no eran prisioneros de guerra, ya eran deportados de carácter político, lo iban metiendo a la bulla dentro de vagones con unas condiciones de existencia malísimas, con muy poca comida, sin apenas poder respirar, sin apenas agua para poder beber, sin baño. Muchos de los testimonios que recogen las personas que fueron trasladadas en estos transportes, entre ellos Francisco Frasco-Mínguez, muchos de ellos hablan de que las condiciones higiénicas eran muy malas y de que tenías que hacer tus necesidades en un cacharro metálico que había en una de las esquinas del vagón. Aquello se llenaba enseguida y si tenías que estar 3 o 4 días metido en el vagón era una peste insoportable. Siempre moría gente por el camino. Una vez que llegaban a Mauthausen, después de 3 o 4 días de un durísimo viaje, con un maltrato psicológico y físico evidente, los hacían bajar en la estación, el campo se encontraba a unos 5 kilómetros y les hacían correr hasta el campo. Le iban dando palos por el camino, le iban azuzando a los perros, los iban empezando ya a maltratar y a mostrarles el sitio a donde iban a llegar. Una vez que llegaban a Mauthausen, que está en la puerta principal, que tenía aspecto así un poco de fortaleza medieval, entraban por esta puerta. Estos son algunos de los prisioneros, no sé si eran españoles o no eran españoles, porque Mauthausen no solamente hubo españoles, hubieron soviéticos, hubieron polacos, checos, italianos, franceses, hubo gente de muchísimas nacionalidades. Españoles dentro de Mauthausen eran un 4 o un 6%, era una proporción mínima. Pues si ven, este hombre de aquí, de la izquierda, tiene la cara hinchada de los palos y de los golpes que ha recibido o que recibió en el transcurso del recorrido desde el pueblo de Mauthausen, donde estaba la estación, hasta el campo de concentración. Allí lo recibían los gerifaltes del campo y normalmente les daban una charla de cómo eran las reglas, de cómo era el campo, de la dureza y tal, y les decía que solamente se entraba por la puerta y se salía por la chimenea del crematorio. Esa es una cosa que han referido muchos de los supervivientes. John Bachmeier era uno de los capitanes nazis de la SS, uno de los comandantes que se ocupaban de la dirección del campo y de meterles miedo y de asesinar impunemente tanto españoles como polacos, checos, judíos, soviéticos, todo lo que se pusiera por delante. De los pocos documentos que hay, que existen de Francisco, en referencia a su traslado del campo de prisioneros de Trier a Mauthausen, tenemos la ficha de traslado del 3 de abril de 1941, donde él aparece con el número 86. Iban creo que más de 300 en su transporte. Le toman el dato de nacimiento, el origen, y le adjudican un número y ponen su profesión, Landwirt, que significa agricultor. Y esta de la derecha es la ficha personal que le abrieron a Frasco-Mínguez en Mauthausen. Apenas es legible, pero vamos, se lee su nombre: Domínguez Fernández Francisco, 20 del 1 del 12, la fecha de nacimiento, Landwirt, agricultor. Unos datos muy concretos, muy menudos. Una vez que llegaban a Mauthausen, todos los detenidos, Francisco Mínguez, sus compañeros, todo el que llegaba de Polonia, de Alemania, de
de Chequia, de lo que era la Unión Soviética, sufría el mismo proceso de deshumanización. Allí no querían a personas, allí querían a poco menos que animales. Los cogían y les quitaban todo el pelo del cuerpo, desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza, para que no cogieran piojos, les quitaban hasta el pelo de las cejas. Les aplicaban una sustancia, algo parecido a azotal, desinfectante, y los metían en una ducha, como si fueran bestias, allí apilonados, con baños alternos de agua caliente, hirviendo, o agua muy fría, para torturarlos. Les asignaban un número en una placa. Francisco tuvo 2 números, porque estuvo en el campo de Mauthausen y en el subcampo de Gusen, y allí tenían una numeración propia. Ahora lo comentaré cuando veamos el plano de sus campos. Aquí tenemos una imagen de un montón de prisioneros rapando y pelando a otros prisioneros que acaban de llegar. Después del baño en las duchas les daban los trajes, que eran estos trajes a rayas, con esa gorrilla, un cazo para la comida, unos zapatos que tenían una suela de madera, que era súper incómodo, no tenían calcetines, y estamos hablando de Mauthausen. Mauthausen está en Austria, es la patria de Hitler. Hitler nació muy cerca de Mauthausen, nació en Linz. Y allí hay unas temperaturas extremas en invierno. Muchos de los supervivientes lo que refieren es el frío tan atroz, aparte del hambre, que pasaron. Y de hecho uno de los métodos de muerte que aplicaban los nazis a sus prisioneros, a estos deportados políticos, era el frío. Mataban a la gente a través de duchas de agua fría o de baños helados, que veremos un poco más adelante. Alguien me preguntó al principio, y por internet también alguien me mandó un par de mensajes para preguntarme qué significaba este triángulo azul. Pues bien, los nazis, a los deportados que tenían en los campos de concentración y en los campos de exterminio, les asignaba un triángulo en función del colectivo al que pertenecían. Un triángulo de un color, dentro del triángulo se ponía una letra, que era el país de procedencia. La S, España, la I de Italia, la F de Francia, pero el color iba en relación a la caracterización del colectivo. Por ejemplo, el color rojo del triángulo se lo asignaban a los presos políticos. El color púrpura, por ejemplo, se lo asignaban a los testigos de Jehová. El color rosa a los homosexuales. El color negro a los asociales, a los gitanos, a personas a drogadictos, alcohólicos, incluso disminuidos psíquicos. Y el color azul se lo asignaban a los apátridas. Los españoles, un poco una incongruencia, porque eran españoles y tenían un origen. Los suyos que le hubieran puesto un triángulo rojo, porque eran deportados políticos, pero le asignaron el color azul porque en España no los querían. Así es como si no hubieran tenido patria, como si no tuvieran país de acogida, y eso más adelante lo vamos a ver, porque luego muchos de ellos ni siquiera volvieron a España. Mauthausen, el campo de concentración de Mauthausen, estaba organizado, había una serie de gerifaltes nazis que organizaban, que administraban todo el trabajo, pero esos trabajos que allí se realizaban los ejecutaban unas personas que se llamaban capos. Los grupos de deportados políticos se organizaban en grupos de trabajadores, batallones de trabajadores que estaban dirigidos por capos. Los capos eran criminales que estaban detenidos, que eran a veces mucho más sanguinarios que los mismos nazis, y cuyo cometido era hacer trabajar a los deportados. En Mauthausen había una serie de labores que realizar. Por ejemplo, se hacían labores agrícolas, se trabajaba en la construcción del campo, se empedraba las calles del campo de concentración de Mauthausen, y había una cantera, la de Wienergraben, que era muy famosa, una cantera de granito porque era muy productiva. La mayoría de los presos, la mayoría de los deportados políticos pasaron por esta cantera, y muy posiblemente Francisco Domínguez pasara por esa cantera. Por Mauthausen pasaron más de 200.000 personas. Murieron entre 120.000 y 150.000 personas. Y no se tienen datos de todos ellos. No hay registro de todos ellos. De Francisco lo poco que tenían eran lo que he mostrado en una de las imágenes anteriores. El número de registro que le dieron, número de prisioneros, número de deportados, perdón, la fecha de nacimiento, el nombre completo, el lugar de nacimiento y su profesión.
Los datos que ofrecían eran muy escuetos, pero podemos inferir, porque la mayoría los hacían trabajar inicialmente en la cantera, que Francisco Domínguez estuvo algunos meses trabajando en la cantera de Benito. Hay máquinas las mínimas. Los deportados hacían un trabajo esclavo brutal. Les daban una alimentación escasísima, los hacían trabajar 12-14 horas al día. Los levantaban a las 4:30, a las 5:30 de la mañana hasta por la tarde. Tomaban un café aguado con un cachito de pan. A mediodía le daban una sopa de nabos con patata, que era más agua que otra cosa. Y por la noche un cacho de pan con margarina o una rodaja de salchichón. Esta gente, la mayoría de la gente en los años duros de Mauthausen, 1941, finales del 42, principios del 43, aguantaban de 6 a 9 meses y el peso medio era 45-50 kilos. Las condiciones de vida eran extremísimas. Aquí pues pueden ver, pues bueno, la pavimentación de una de las calles del campo de concentración de Mauthausen, que se hacía todo a mano, las hileras de trabajadores que iban llevando las piedras a hombros, ni siquiera ponían máquinas, los hombres tirando de las vagonetas, de las carretillas, como si fueran bestias, como si fueran animales. Trátalos como animales y bestias y al final responderán como animales y bestias. La formación en la plaza del Apple, de la Llamada, en Mauthausen, los nazis estaban obsesionados con las formaciones, los hacían formar por la mañana, por la tarde, por la noche, a veces los tenían formando durante horas, incluso días, y había gente que moría de agotamiento. Y esto es el interior de uno de los barracones, uno de los bloques donde estaban los prisioneros. Este hombre, como pueden ver, presenta un aspecto físico prácticamente inhumano. Estas eran las literas que compartían 3 o 4 personas con literas. Con ellos, además de compartir el piojo, compartían el calor corporal, porque como ya decía, ahí en invierno hace un frío sepulcral y no tenían calefacción ni tenían apenas elementos para calentarse, así que... Y esta era la cazuelita que le daban a todos para comer y que no podías perder porque si no te quedabas sin comer. Mauthausen, que está aquí, era la cabeza, era un campo de concentración del que dependían muchísimos otros campos más. Tenía muchísimos campos dependientes repartidos por toda Austria. El más importante de ellos fue el de Gusen. Gusen llegó hasta tener registro propio de prisioneros, de deportados, e incluso hubo momentos en que llegó a albergar mucha más población reclusa que Mauthausen. Gusen, para muchos, era un auténtico infierno. De hecho, los españoles le llamaban el matadero. Muchos españoles eran llevados a Gusen desde Mauthausen, que dista 4 o 5 kilómetros, al principio engañados. Les decían que los llevaban, bueno, los exprimían trabajando en Mauthausen, y a los que ya no podían trabajar más, los que estaban muy mal, los mandaban a Gusen para rematarlos. Allí había otra cantera y los hacían trabajar hasta reventar. ¿Qué es lo que ocurría? Que los presos que mandaban de Mauthausen a Gusen, el hueco que dejaban, lo iban llenando con otros prisioneros de otra procedencia. Y así iban los nazis realimentando esta maquinaria de horror, de destrucción y de barbarie que eran los campos de concentración y los campos de exterminio. En Gusen fue donde murió la mayoría de los españoles que estuvieron en Mauthausen y Gusen. Y la mayoría de todos esos españoles, más de 2000, murieron en la construcción del cimiento de este edificio. Este edificio es un molino para picar piedra. La cantera que había en Gusen, Kastelhofen, era también una cantera muy importante y muy productiva. A los que no habían acabado de exprimir del todo Mauthausen, los exprimían en esa cantera y en otros trabajos que tenían que hacer en Gusen. A los que mandaban allí ya estaban prácticamente listos. Esta imagen de la derecha representa a algunos presos, algunos prisioneros ya liberados, y fíjense ustedes el estado de demacración, el estado... eran auténticos pellejos pegados al hueso. No nos explicamos cómo se puede vivir con esta situación. Vamos, de hecho, tras la liberación muchos prisioneros murieron porque ya tenían enfermedades o tenían tal grado de enfermedad que ya eran insalvables. Esta es una de las escenas del crematorio de Gusen, por donde salieron o encontraron la libertad en forma de humo miles y miles de españoles y otras miles y miles de criaturas. Un sitio que Francisco Domínguez supo estar alejado y se supo salvar de la hambrienta boca del crematorio.
Él contaba muy pocas cositas, me estuvo refiriendo Rafaela y su sobrino. Cuando los entrevisté hace 2 años, hablamos un poquito de Mauthausen y de Gusen, de la época de deportados, porque evidentemente el hombre tenía un trauma terrible. Igual que miles y miles de deportados que sobrevivieron, casi nunca hablaron, o muy poco hablaron de sus experiencias. Él decía que, bueno, me comentaba Rafaela una anécdota de que cuando estaban pelando patatas, bueno, ya estaba aquí en Toló en una de sus vacaciones, cuando estaban pelando patatas para preparar el almuerzo, él decía que con esas cáscaras él sobrevivió, que esas cáscaras le salvaron a él la vida. Y es verdad, porque los españoles en Gusen se la supieron ingeniar para poder robar lo poco que podían de las cocinas, ya fueran cáscaras de patata, trozos de pan, desperdicio, lo que fuera para poder comer, para poder alimentarse, para poder sobrevivir, para poder engañar un día más a la muerte. Con esa esperanza andaban y muchos de ellos con esa esperanza sobrevivieron. No he querido traer fotos muy duras porque me parece un tema terrible, pero quería hablar de las formas en que las personas en Mauthausen, los prisioneros, y en Gusen y en el resto de los campos, las formas que tenían de morir, porque eran formas muy crueles y es conveniente que lo sepamos, por lo menos que lo recordemos, porque este tipo de cosas no se debe de olvidar. No se debe de olvidar porque cuando olvidamos tendemos a reproducir y no es conveniente que el mundo o la humanidad vuelva a pasar por esto. Una de las formas que al principio, una de las formas de muerte al principio más comunes era la electrocución. Mauthausen, antes de tener la valla de piedra, tenía una alambrada metálica con electricidad. Muchos alemanes, muchos nazis, muchos capos obligaban a los presos a tirarse sobre las alambradas para que murieran, o directamente los tiraban para matarlos. Y otros, ya hartos, no encontraban otra salida, se dejaban de ir contra las alambradas para perder la vida porque no podían soportar aquel infierno. Muchos murieron de las palizas que le daban los capos, le daban esos criminales que tenían, que hacían de jefe del grupo de trabajadores, o de los mismos nazis. Las duchas heladas, que ya las he referido antes. Había gente a las que las metían en depósitos con agua fría y morían de congelación, o morían de neumonía, los tenían horas y horas debajo de las duchas. Francisco Domínguez, uno de los recuerdos que sacó a colación la mujer de su sobrino y su sobrino Rafaela, que está aquí presente, era el tema de las duchas frías. Sobrevivió a varias duchas frías y eran terribles porque te tenían horas y horas debajo del agua hasta que cayeras, y como cayeras al suelo te remataban a golpes. Pues tuvo energía para sobrevivir a eso. Podías morir despeñado en la cantera. Los nazis tenían la mala costumbre de coger gente y tirarla por los bordes, por los barrancos de la cantera, simplemente para divertirse. Podías morir por armas de fuego también, te podían disparar, podías morir fusilados, ahorcados. Muchas personas que no podían soportar la estancia en Mauthausen y Gusen se suicidaron, otros fueron asesinados mediante el ahorcamiento, la cámara de gas, muchos fueron gaseados para acabar con sus vidas y luego mandados al crematorio. No he traído ninguna foto, pero había un edificio que en cierto modo, una instalación que en cierto modo dependía de Mauthausen, que era el castillo de Harstein. En ese castillo se aplicaba la eugenesia. Hitler, los nazis, no solamente tenían campos de concentración a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ellos empezaron con los campos de concentración, o digamos con una primitiva forma de campos de concentración a principios de los años 30, donde recluían a presos políticos que no les interesaban, donde mandaban a personas con problemas psíquicos, con problemas físicos, para acabar con ellos. Los gaseaban, los cremaban y los hacían desaparecer. En su ideología racial excluyente del mundo ario no tenían cabida personas con ideologías distantes al nazismo, por ejemplo políticos de izquierda, socialistas, socialdemócratas, comunistas, sindicalistas. No tenían cabida los homosexuales, no tenían cabida las personas disminuidas, o físicas o psíquicas. Ellos querían hacer una limpieza de Alemania y luego una limpieza de Europa, y si los hubieran dejado, hubieran sido capaces de haber hecho una limpieza del mundo, una limpieza
entre comillas, entiéndase. De enfermedad, podían morir de enfermedad, pero de enfermedad combinada por inanición, falta de alimentación y por trabajo. La enfermedad, la falta de alimentación y el trabajo excesivo fue un triángulo de la muerte muy potente entre la población reclusa y de deportados políticos, porque si te alimentas poco, tienes menos defensa. Si encima trabajas mucho, te van mal las defensas. Si llega cualquier enfermedad, te lleva por delante. Cientos de presos, miles, morían de tifus, de disentería, de enfermedad. Por experimentos médicos también. Te inyectaban sustancias y a ver cómo funcionaban, experimentaban con tu cuerpo, unos sobrevivían y otros morían y los nazis eso es lo que hacían. Estas son algunas de las cifras que si quieren las pueden ver y leer más detenidamente de las estadísticas de los nazis en los campos de concentración y los campos de exterminio. Arriba a la izquierda pueden ver una estadística del mayor pico de muertes de españoles en los campos de concentración y coincide con el año 41-42, finales del año 40, sobre todo el 41, pero ya en el 42 empieza a bajar y sobre todo en el 43 se empieza a estabilizar ya muy por debajo. Eso sucedía por una razón muy sencilla. Antes de que a los alemanes le dieran caña a los rusos en Stalingrado y perdieran esa batalla, ellos se sentían muy poderosos. Ellos pensaban que iban a acabar con toda Europa y que iban a invadir la Unión Soviética. Todo lo que llegaba se lo quitaban del medio. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el desgaste del frente de guerra, muchos alemanes se tienen que ir como soldados a defender a Alemania. Entonces se quedan sin recursos laborales. Empiezan a tratar un poco mejor a los deportados, a los presos, y a utilizarlo como trabajadores esclavos. Ahora, en vez de la cantera, o no solo en la cantera, se dedican a fabricar motores de aviones, armas, munición, piezas para tanques, cañones. Se le utiliza ya como una mano de obra esclava orientada a la industria de guerra. Entonces organizan a esos millones y millones de esclavos como trabajadores de guerra de los alemanes. Por eso empieza a disminuir el número de españoles asesinados. En esta otra estadística pues se puede ver en Mauthausen las mayores poblaciones de recursos. Los polacos y los soviéticos representaban la mayoría, los españoles eran solamente un 4%, eran muy poquitos. Se sacaba a colación también las cifras de Sierra de las Nieves, los vecinos de Sierra de las Nieves que no lograron sobrevivir, pero que coincidieron algunos de ellos con Francisco en algunos de los campos de prisioneros de guerra, luego en Mauthausen y luego en Busen, pero que no tuvieron la suerte que él tuvo. En Andalucía, más de 1.600 personas trabajaron en los campos de concentración y en Málaga, de los 223 malagueños que hubo, solamente quedaron unos 75 supervivientes. Estas son cifras que todavía no son definitivas, porque cada 2 por 3 sale un nuevo estudio y aparecen personas que empiezan a engrosar esos datos. Y además hay algunos autores que publican unas estadísticas, otros que publican otras estadísticas, porque se basan en unos archivos o en otros, en declaraciones de algunos deportados, y los números no coinciden a la exactitud, pero más o menos. No hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo aguante. El 5 de mayo de 1945, Mauthausen fue liberado o autoliberado. Liberado por las tropas norteamericanas oficialmente, pero autoliberado porque los nazis y los elefantes nazis que estaban en el campo, viendo que avanzaban el ejército soviético, el ejército americano, viendo que lo iban a atrapar en los campos de concentración o en los campos de deportados, decidieron huir al frente y que los detuvieran como prisioneros de guerra, porque no era lo mismo que te detuvieran en un campo de exterminio o de concentración, te declararan, te pudieran acusar de crímenes de lesa humanidad y automáticamente pues te fusilaran, te condenaran a muerte, te ahorcaran o lo que fuera. Muchos de ellos decidieron huir al frente y fueron capturados como prisioneros de guerra. Luego a muchos los repescaron y los condenaron porque descubrieron
que habían estado controlando campos de concentración y que eran los responsables de la muerte de centenares de miles de personas. Esta es una foto prácticamente mítica. Este es el campo de Mauthausen. La mayoría de los presos no eran españoles, eran una minoría, pero sin embargo fueron los que colgaron este cartel. Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras, no les dieron tiempo de acabarlo en condiciones, y cuando vieron aparecer los primeros tanques, los primeros vehículos americanos en el horizonte, pues acabaron el cartel a la bulle corriendo, como pudieron, pero también estaba en inglés y estaba en ruso. Y aquí pues una de las tanquetas norteamericanas que entraban dentro del campo. Llegar y liberar el campo no fue toda alegría. Muchos de los capos, esta gente que se ocupaban de maltratar a los trabajadores, fueron asesinados por esos mismos trabajadores cuando se quitaron de medio los gerifaltes nazis, los comandantes, los oficiales. Allí cundió el desorden, hubieron muchas venganzas, muchas rencillas, apalearon hasta la muerte a la mayoría de los capos, otros lograron escapar, a otros no los mataron, los juzgaron posteriormente y fueron condenados. Muchos de los reclusos asaltaron las cocinas muertos de hambre, pero claro, llevaban 4 o 5 años comiendo una sopa aguada de nabos y patatas y se comían, se pimplaban lo primero que encontraban, que es lo que le ocurrió a muchos, que morían de una indigestión, porque esos estómagos no estaban preparados para comer arroz seco sin cocinar, o harina a puñado, o azúcar a puñado, como algunos han declarado. No estaban. Muchos murieron a los pocos días de la liberación porque ya tenían heridas o tenían enfermedades que les abocaban irremediablemente a la muerte. Ya no se podía hacer nada por ello. Esta foto de estas personas cavando trincheras, llevando cuerpos, estos no son prisioneros de los nazis, estos no son deportados políticos, estos son ciudadanos austriacos. Cuando se liberaron los campos, a muchos ciudadanos, a muchos vecinos de las poblaciones cercanas, que declaraban que no sabían nada, no era cierto, lo sabían lo que ocurría, les obligaron a visitar los campos de concentración, a ver los crematorios, a ver los cuerpos, a excavar las fosas comunes y a enterrar a las personas que habían muerto, a los deportados que habían muerto y que no les habían dado tiempo a enterrar. Y además les obligaban a hacerlo sin ponerse guantes, para que los cogieran con sus propias manos. Recientemente, este chico joven que aparece aquí en la foto de la derecha, se llama Francisco Boix, fue uno de los pocos, o quizás el único español que declaró los juicios de Nuremberg, y junto con otros prisioneros de Mauthausen tuvieron el heroico acto de rescatar miles y miles de fotografías que los nazis hicieron en el campo de concentración. La mayoría, o casi la mayoría de las fotos que se conservan de los campos de concentración son referentes a Mauthausen, porque esta gente pudieron rescatar los negativos de las fotos que hacían los nazis, ocultarlos y luego sacarlos a la luz. Con esos negativos se vieron un montón de oficiales nazis que estuvieron en los campos y que tenían responsabilidad y que pudieron ser ajusticiados y bueno, serían fusilados, otros pasaron muchos años en cárcel, pero lo cierto es que la mayoría de los responsables escaparon. La mayoría de los responsables no los pudieron pescar. Nadie nos quiere, y es verdad. Los españoles fueron los últimos en abandonar Mauthausen y fue un mes después. Todos los demás y el resto de los campos de concentración y de exterminio, inmediatamente sus países lo reclamaron. A Francisco Domínguez, que seguramente sería una de las personas que están en esta foto. Francisco Domínguez, lo que pasa es que yo no soy capaz de identificarlo. A Francisco Domínguez y al resto de los españoles no los querían en España. No los querían en España porque seguían la dictadura del general Franco, ellos eran republicanos y eran personas no gratas. Y eran personas no bienvenidas. A pesar de que no los quisieran, no significa que algunos volvieran a España. Algunos volvieron a España cagados de miedo, porque pensaban que los podían fusilar, que los podían meter en la cárcel, pero tenían su familia, tenían sus hijos, tenían sus mujeres, sus padres, su entorno, su vida, decidieron volver a España. Algunos murieron, a otros los estuvieron controlando durante toda su vida y otros sufrieron por la persecución de la Guardia Civil, pero esos fueron los que menos, porque la mayoría se quedó en Francia. Francia, al final,
el Estado francés al final, presionado por la sociedad francesa, decidió acoger a los españoles. Y bueno, les dio trabajo, les dio un lugar donde quedarse, les ofreció una oportunidad que los españoles supieron aprovechar. No les regalaron, no fue un camino de rosa, porque no se lo regalaron todo, fue un camino muy duro para los españoles, pero les allanaron el camino. Les allanaron un poco el camino y como en España, estas generaciones eran gente muy trabajadora, muy sacrificada y muy luchadora, pues supieron salir adelante, entre ellos Francisco Domínguez. Esto no es publicidad subliminal. Esto no es publicidad subliminal. Los nazis tenían empresas a través de los cuales explotaban como esclavos a los deportados políticos. Francisco Domínguez seguramente estuvo trabajando en la cantera, quizás estuvo trabajando en alguna de las granjas asociadas a Mauthausen o a Augusen en su condición de agricultor y por eso sobrevivió. Y los nazis lo que hacían es que alquilaban los trabajadores a empresas pequeñas y grandes para que trabajaran en las fábricas. Por ejemplo, en las canteras de granito, habían canteras de granito controladas por los nazis, pero habían canteras de granito en Austria controladas también por empresas. Pues les alquilaban a los trabajadores, les alquilaban a los deportados y con eso sacaban beneficios, no tenías que contratar a nadie, les pagaban la comida, les pagaban un dinero a los nazis y el negocio era redondo a costa de millones de trabajadores, entre ellos los españoles y entre ellos Francisco. Pues además de muchas pequeñas empresas, además de muchas empresas creadas por los nazis ad hoc para explotar la mano de obra esclava de millones y millones de seres humanos, hubo muchas empresas alemanas que se aprovecharon de esa circunstancia y son hoy día grandes multinacionales. Siemens, BMW, Volkswagen, Mercedes, Bosch, que se dedicaba a diseñar y hacer los trajes para los nazis, y Bayer tan famosa por sus aspirinas que sirven para todo, pues pertenecía a un conglomerado de empresas que se llamaba IG Farben, que producían un producto para matar insectos que se llamaba Ciclón B y que fue el empleado en las fábricas de muerte nazi. Fue el gas que se empleaba para matar a millones y millones de personas. Francisco Domínguez fue un superviviente en toda regla. Logró sobrevivir a la muerte. Logró sobrevivir a más de 4 años de cautiverio, de hambre, de paliza, de frío, de trabajo esclavo. Logró sobrevivir al infierno de Mauthausen y de Gusen, pero también logró sobrevivir a la vida. Me explico. Muchas de las personas que acabaron siendo liberadas el 5 de mayo de 1945, por las mismas heridas que traían, por las mismas enfermedades que acabaron adquiriendo en los campos, duraron muy poquito tiempo, algunos meses, otros años. Otros acabaron suicidándose, sencillamente pues porque no aguantaban las pesadillas, porque estaban tan sumamente traumatizados que la vida normal ya no la podían desarrollar y acabaron quitándose la vida. Francisco logró sobrevivir a todo eso, pero Francisco, al igual que los españoles, ha logrado sobrevivir al olvido. Conocemos aquí la historia de esos deportados españoles, esos miles de deportados españoles que acabaron en los campos de concentración nazis. En Francia la conocen muy bien. En Francia personas como Francisco eran y serán héroes de una nación adoptada. Estas personas, estos supervivientes españoles, han pasado décadas yendo a colegios e institutos contando las barbaridades de los nazis, para que los niños conozcan de viva voz, por experiencias propias, a personas que sufrieron aquello, para que ese infierno, como he dicho antes, no se volviera a repetir. Pero aquí, los deportados españoles, los que sufrieron la deportación en Mauthausen, en Gusen, los que sobrevivieron y los que murieron, todavía siguen siendo unos grandes desconocidos. A la sazón, esta mañana he mandado un escrito al Ayuntamiento de Toló, a nombre de vuestro alcalde, de Bartolomé, que si me permite, me gustaría leerlo aquí ante todos los presentes. Señor alcalde de Toló, en representación de todos los vecinos del pueblo, desde la antigüedad los espacios públicos como calles, avenidas, plazas, han venido siendo sitios de carácter polisémico, espacios para el tránsito, para el comercio, para el encuentro, para el juego,
para celebraciones religiosas y laicas, espacios para la vida, pero también vienen siendo lugares de homenaje y reconocimiento, en tanto en cuanto muchos de ellos han recibido el nombre de un personaje o de algún acontecimiento a los que, por los motivos que fueren, la comunidad ha querido homenajear, conmemorar y o perpetuar en la memoria colectiva. Por lo general, el carácter y relevancia de estos personajes, con cuyos nombres se bautizan en espacios públicos, han podido ser muy variados. Médicos, políticos, escritores, militares, protagonistas de hechos o acontecimientos históricos importantes para la comunidad, o porque han sido benefactores de la misma de uno o de otro modo. Francisco Domingo Fernández, Domínguez, tolito de nacimiento, hijo de Tolito, ni era médico, ni político, ni militar, ni escritor, ni tampoco fue el protagonista de grandes acontecimientos en su pueblo. Más bien fue un inevitable coprotagonista vuestra, como miles de españoles forzosamente exiliados por motivos políticos, de los grandes sucesos históricos acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial, el mayor acontecimiento bélico de la historia de la humanidad. Al ser Francisco una de las miles de víctimas españolas que fueron enviadas a los campos de concentración nazis en distintos lugares de Europa. Fue concretamente en el campo de concentración de Mauthausen y sus subcampos de Gusen, donde pasó 4 largos e infames años padeciendo un hambre atroz, penurias y humillaciones, extenuantes jornadas de trabajo como esclavo de los nazis, frío, torturas, palizas, mínimas condiciones higiénicas y médicas. Si sumamos el tiempo que transcurrió en su paso por los campos de internamiento franceses, Argelès-sur-Mer, Gus, la Compañía de Trabajadores Españoles en Francia, y los campos de prisioneros alemanes, los estados de Moosburg y de Trier, serían 6 los años en los que fue privado de libertad y de derechos fundamentales, tras los que vendrían décadas de exilio y desarraigo en Francia. Francisco Domínguez Fernández fue uno de los pocos supervivientes españoles desde el genocidio perpetrado por la Alemania nazi. Una de las pocas pruebas vivas, uno de los pocos testigos que sufrió en sus propias carnes los horrores de lo que son capaces de cometer los seres humanos contra otros seres humanos. En Francia, patria de adopción de los supervivientes españoles tras su liberación en 1945, porque por motivos políticos no podían volver a su tierra, se les ha rendido numerosos homenajes y reconocimientos. En 2015, y coincidiendo con el 70 aniversario de la liberación de los campos, a los pocos supervivientes españoles que quedaban les entregaron el máximo reconocimiento del Estado francés, la Legión de Honor. En nuestro país, por diversos motivos y por haberse sucedido delicados momentos históricos y políticos, no ha sido así hasta tiempos muy recientes, en los que en diferentes poblaciones y a instancias, la mayor parte de las veces, de colectivos sociales, están recibiendo reconocimientos, homenajes, dedicatorias, se están tomando sus nombres para nombrar algunos espacios públicos, aunque a título póstumo en la mayoría de las ocasiones. En tal sentido, un paso institucional importante ha sido dado por la Comisión Constitucional en su sesión del día 28 de abril de 2015, donde se aprobó por unanimidad la proposición no de ley sobre homenaje a los españoles de Mauthausen. Pero además de esta proposición no de ley, el acontecimiento legal más trascendente y más reciente ha sido la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en cuyo articulado legal se incluye entre las actuaciones previstas para la identificación, así como para la reparación de las víctimas, a los andaluces y andaluzas que en su lucha por los derechos y libertades del pueblo andaluz sufrieron la confinación, tortura y en muchos casos la muerte en los campos de exterminio nazi. Francisco Domínguez Fernández, Frascomínguez, representa a todos estos españoles que deben de encontrar su lugar en la historia patria como víctimas y supervivientes del campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen y otros campos, de algo que nunca en la historia de la humanidad debiera repetirse. Francisco Domínguez Fernández, como todos esos españoles, merece un reconocimiento, una restitución moral. Habida cuenta de los puestos, mediante la presente, solicita al Ayuntamiento de Tolós que realice las gestiones necesarias para que un espacio público de este bello pueblo serrano, una calle, una avenida, una plaza, un parque, sea designado con el siguiente nombre: Francisco Domínguez Fernández, superviviente del campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen. Y con esto acabo mi alocución. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o manifestar alguna cuestión, que
Si tengo respuestas para sus preguntas, pues fenomenal. Pero si alguien quiere decir algo, compartir algo, porque sé que algunos familiares de Francisco están aquí. Nuestro máximo respeto a la memoria de este hombre es que es duro de escuchar. Tiene que haber sido no duro de vivir, pero de escucharlo y que sea sangre nuestra